Tras el asesinato de George Floyd el pasado 25 de mayo a manos de los agentes de Procuración de Justicia de Minneapolis, Minnesota, vimos cómo el gobierno de Estados Unidos se encuentra sumergido por una oleada de protestas a lo largo de todo su territorio. De igual forma, gracias a las redes sociales, dichos movimientos, dichas protestas que se pueden presenciar en tiempo real en todas las partes del mundo han sido replicadas bajo un efecto de radiación en otros países con la finalidad de manifestarse en contra del uso autoritario de la fuerza pública. México no se escapa de dicha tendencia y vamos a ver que con el asesinato de Giovanni López el pasado 4 de mayo a manos de los agentes municipales de Procuración de Justicia de Jalisco también se está protestando en contra del uso excesivo de la fuerza pública. Estos ejemplos me van a permitir el día de hoy analizar y reflexionar sobre las garantías jurídicas excepcionales, extraordinarias que el derecho internacional le ofrece a las personas para el respeto de sus derechos humanos. Estas garantías jurídicas extraordinarias van a ser las manifestaciones pacíficas, lo que sería la desobediencia civil, la resistencia y la rebelión. Aquí es muy importante señalar que el primer documento o el punto de partida para poder realizar cualquier análisis en materia de derechos humanos va a ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue redactada después de la Segunda Guerra Mundial. Si bien es cierto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos simplemente es una resolución de las Naciones Unidas, la cual carece de valor jurídico, el documento en sí, es muy importante señalar que los principios que se encuentran consagrados en las mismas pueden ser considerados como costumbre internacional y los mismos ya son palpables y se encuentran cristalizados en instrumentos jurídicos vinculantes como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero bueno, regresando a lo que sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aquí se vuelve muy importante parte del preámbulo. En específico voy a hacer referencia al tercer párrafo del preámbulo, donde señala que para evitar que los individuos hagan uso del recurso supremo de la rebelión, es necesario que los derechos humanos sean respetados en un Estado de Derecho o en un Estado jurídico. Entonces aquí vamos a ver, si bien es cierto, está dentro del preámbulo, que aquí vamos a encontrar reconocido un derecho, el derecho supremo a la rebelión. Aquí es muy importante, antes de continuar con el análisis, el reflexionar cuál es el valor de los preámbulos dentro de cualquier instrumento jurídico de carácter internacional. Si bien es cierto, muchos pudieran llegar a creer falsamente que el preámbulo simplemente sirve como introducción a lo que sea propiamente el articulado del instrumento internacional, están equivocados. Lo que sería el preámbulo, así como cualquier otra parte del tratado, va a tener el mismo valor jurídico. En otras palabras, no importa que estemos en un artículo o en el preámbulo, en ambos se encuentran codificadas obligaciones de derecho internacional hacia los estados. Esto lo vamos a encontrar reconocido en la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados, en la cual, si nos queremos ver un poco más estrictos en la interpretación que estamos realizando el día de hoy, pues vamos a ver que en los artículos donde señala las formas de interpretación de los tratados, vamos a ver que todas las partes del tratado deben ser tomadas en cuenta y el preámbulo es considerado como el contexto a través del cual se debe interpretar un artículo en específico. En otras palabras, se reconoce nuevamente el carácter vinculante del preámbulo de cualquier instrumento internacional. De esta manera, pues regresando a lo que sea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, remontándonos a lo que sea el proceso histórico a través del cual fue redactado, es muy importante reconocer que había dos bloques dentro de lo que sean las negociaciones, en las cuales había un bloque que señalaba que debía ser reconocido la rebelión como un derecho humano más, y aquí vamos a encontrar el respaldo de la Unión Soviética, Cuba y Chile, y vamos a tener otros países principalmente liderados por parte de Estados Unidos, los cuales señalaban que era un peligro el señalar que la rebelión era un derecho humano de forma tan clara, ya que el mismo podía ser utilizado como excusa por grupos anárquicos para tratar de derrocar a cualquier gobierno democráticamente electo. En otras palabras, al no poderse definir claramente cuándo se puede acceder al derecho a la rebelión, pues en cual se puede utilizar con cualquier excusa para poderlo ejercitar. De esta manera, pues vamos a ver que el mismo se quita el articulado en sí y se encuentra dentro del preámbulo.
Pero aquí es muy importante hacer un análisis entre las diferentes versiones de los diferentes idiomas en los cuales fue producida la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque si bien es cierto en la versión en inglés vamos a ver que solamente se habla sobre el recurso último a la rebelión, en lo que sea la versión en francés y la versión en español estamos hablando de un reconocimiento de la rebelión como el recurso supremo. En otras palabras, mientras en inglés se habla que es como el último recurso a agotar, en español y en francés estamos hablando de que tiene un carácter superior, un derecho superior sobre cualquier otro tipo de derechos humanos. De esta manera, pues vamos a ver que si bien es cierto, al final del día termina ganando la posición estadounidense respecto a la forma en la cual se iba a incorporar la rebelión dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues al día de hoy podemos señalar que sí se está reconociendo esta garantía jurídica extraordinaria a la rebelión para las personas. Aquí es muy importante señalar que la rebelión no puede ser ejercitada de forma individual, sino esa se tiene que realizar de forma colectiva. Aquí estamos hablando de la rebelión y aquí nos vamos a referir a la rebelión a esa oposición o esa solidaridad moral en la cual el colectivo deja su aspecto individual y determina hacer un reproche público en contra de la autoridad, donde claramente están señalando que ese actuar es incorrecto o es malo, moralmente incorrecto, moralmente injusto. De esta forma, pues vamos a ver que la rebelión lo que busca es derrocar a un gobierno específico o lograr un cambio concreto. Entonces aquí vamos a ver que lo que sea tanto la resistencia como la rebelión pues se pueden confundir una con la otra. Por lo general la resistencia casi siempre es por medios pacíficos, la rebelión es por medios violentos, y aquí bueno, la razón por la cual estoy sacando a la luz el día de hoy es porque una de las características que hemos visto en las protestas que se han vivido en Estados Unidos es el carácter violento de las mismas. En otras palabras, básicamente están desconociendo las propias autoridades de procuración de justicia y estamos viendo de forma sorprendente un enfrentamiento entre la población civil y la policía local, donde inclusive el gobierno de Estados Unidos ha desplegado a la Guardia Nacional, han solicitado el apoyo de los grupos policíacos migratorios como ICE, Patrulla Fronteriza, CBP, para que ayuden también a contener las protestas, las movilizaciones sociales que están viendo en Estados Unidos. Entonces vamos a ver que al adquirir el carácter violento las mismas, en la cual no está siendo empleado de forma excepcional como pudiera parecer en una protesta pacífica, la cual a lo mejor una desviación tuviera algún incidente de carácter violento, aquí vamos a ver que gran parte de las mismas, o por lo menos algunas que vimos la semana pasada, tiene ese tipo de carácter violento, y es una de las razones por la cual el presidente de Estados Unidos ha señalado que esas ya están yendo más allá de la mera protesta en contra de la muerte de George Floyd. Aquí es muy importante también señalar como un contexto jurídico lo que sería el contexto en el cual se da la muerte de George Floyd y las protestas que estamos viendo en estos días. Esas protestas van a ser continuación del movimiento Black Lives Matter, en el cual se está protestando en contra de este racismo sistémico que se encuentra al interior del gobierno de Estados Unidos, donde los afroamericanos van a tener 2.5 veces mayor posibilidad de morir a manos de un policía en comparación de una persona de origen caucásico, y los afroamericanos al día de hoy va a ser el 50% de la población la cual va a enfrentar o está a la espera de ser ejecutado bajo la pena de muerte. Entonces claramente pues vamos a ver que el gobierno de Estados Unidos adolece de este sesgo racista y de carácter histórico, el cual también, si haciendo contexto de lo que sería la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues vamos a ver que una de las razones por las cuales se manda a Eleanor Roosevelt a este proyecto de redacción de esta Declaración Universal es porque ella era una activista la cual estaba luchando por los derechos civiles de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Entonces, con la finalidad de evitar de que siguiera apoyando dicho movimiento, mejor la mandaron a redactar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de igual forma el gobierno de Estados Unidos por eso implementa la teoría de implementación de los tratados heterocompositivas y no la autoaplicativa, porque ellos señalaban que se podía, al momento que ellos accedieran a un instrumento internacional en materia de derechos humanos, el incorporarlo automáticamente en territorio estadounidense podía romper ese balance entre los afroamericanos y la población blanca en Estados Unidos. Entonces vamos a ver que el gobierno de Estados Unidos adolece de este problema,
especialmente en los cuerpos policíacos y también en lo que sea la procuración de justicia dentro del Poder Judicial e inclusive la conformación de los jurados, y es justamente en estos momentos cuando la población empieza a adquirir ese sentimiento de solidaridad, donde dice, aun cuando yo no sea una víctima, voy a protestar por lo que te está pasando y estoy reprochando un actuar moralmente injusto por parte de la autoridad, pues vamos a ver que es justamente lo que va a caracterizar tanto la desobediencia civil para el caso de medidas administrativas o legislativas, y en el caso de la rebelión, en la cual va esta protesta de carácter ulterior, con la finalidad de hacer un cambio dramático y radical y erradicar desde un principio este movimiento o estos factores negativos que están orillando a la población civil a protestar. Vamos a ver que ese tipo de conductas no solamente van a afectar a la población interna de Estados Unidos, sino también afectan la relación bilateral con México, y hemos visto varios incidentes de violencia transfronteriza, donde se puede señalar que hay conducta xenofóbica por parte de los agentes migratorios, y basta recordar los dos últimos incidentes de violencia transfronteriza que se llevó hasta la Suprema Corte de Estados Unidos, en los casos de los asesinatos de los menores de edad mexicanos Hernández Güereca y Elena Rodríguez, donde ambos menores de edad fallecieron en territorio mexicano por el uso excesivo de la fuerza letal a manos de los agentes de migración estadounidense, los cuales dispararon sus armas de cargo desde territorio estadounidense en contra de los menores de edad que se encontraban del lado mexicano. Ambos casos fueron desechados por la Suprema Corte, básicamente blindando a esos agentes estadounidenses. De esta manera, pues vamos a ver que este tipo de políticas públicas o este tipo de políticas criminales que está implementando el gobierno de Estados Unidos para blindar a sus agentes, pues vamos a ver que es la misma tendencia que estamos viendo en el interior, y es justamente lo que está protestando la población estadounidense, porque en raras ocasiones se va a encontrar que el policía estadounidense ha actuado de forma incorrecta, que es justamente lo que hemos visto en los incidentes de violencia transfronteriza en la frontera México-Estados Unidos, que es rara las ocasiones donde un agente de migratorio estadounidense, pues básicamente se le fincan cargos penales. Entonces aquí vamos a ver que gracias a que esta movilización masiva que está habiendo en Estados Unidos es que se logró que se metiera a la cárcel, que se arrestara a los agentes de procuración estadounidenses que asesinaron a George Floyd, e inclusive que se le aumentaron los cargos criminales, pasando de un asesinato en tercer grado a uno de segundo grado. Este tipo de incidentes no se dan de forma aislada, y vamos a ver que tiene una gran influencia lo que sean las cabezas de estados en la forma en la cual se reproducen estas acciones xenofóbicas al interior del territorio. Aquí retomando lo que sería la pirámide de odio, la cual fue creada por la Liga Antidefamación, que es una organización no gubernamental al interior de Estados Unidos, que al igual que la American Civil Liberties Union lucha por los derechos civiles de las personas, pues vamos a ver que en esta pirámide del odio señala que los actos racistas y los actos violentos no se dan de un día para otro, sino básicamente van escalando en el nivel de gravidez, empezando por lo que serían simplemente miradas curiosas, chistes en contra de grupos minoritarios de ciertas nacionalidades, hasta lo que serían las atrocidades masivas como el genocidio. Y justamente el que tengan países, lo que serían presidentes, en los cuales empiezan a utilizar una retórica incendiaria, como lo hemos visto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues vamos a ver que esto va a hacerle creer a su población en general que está bien realizar este tipo de conductas, y vamos a ver que la población en general va a ser más proclive a realizar este tipo de actos racistas, e inclusive no se diga a las autoridades, las cuales han tenido un apoyo histórico de protección por las propias instituciones judiciales y del Ejecutivo Federal estadounidense, para que los mismos puedan realizar funciones sin preocuparse, aun cuando realicen actos ultravires, de que van a ser sancionados. De esta manera, pues vamos a ver que es una de las razones por las cuales el gobierno de México tiene a lo largo del territorio estadounidense 50 consulados y lo que sería la sección consular de la Embajada de México en Washington, justamente para proteger a toda la población mexicana en contra de este tipo de conductas discriminatorias, tanto por algunas partes de la población estadounidense como por parte de sus autoridades.
Y bueno, y retomando lo que comentaba hace un momento de que el 50% de las personas que están esperando la pena de muerte son de origen afroamericano, pues vamos a ver que el gobierno de México, al darse cuenta de esta problemática que fue expuesta por un profesor de la Universidad de Iowa en un estudio en la década de los 80, donde señalaba este comportamiento racista por parte de las instituciones judiciales estadounidenses, pues vamos a ver que el gobierno de México implementó un programa de asistencia para casos de pena capital para poder apoyar a aquellos mexicanos a que no se les imponga la pena de muerte en Estados Unidos. Esto pues claramente pues porque vamos a ver que hay una proclividad por parte del sistema judicial en el cual se le imponga esta pena tan grave o también esta pena máxima a las minorías en contraposición a lo que sería una persona de origen blanco. Entonces vamos a ver que la efectividad del programa MCLAP al día de hoy es tan bueno que vamos a tener que un mexicano tiene 13 veces menos posibilidades de que se le imponga la pena de muerte que a cualquier ciudadano estadounidense en general. Pues de esta manera pues vamos a ver que este tipo de protestas pacíficas e inclusive la rebelión va a ser reconocido por parte del derecho internacional como el recurso supremo y va a encontrar un fundamento jurídico dentro de la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí es muy importante darle seguimiento a este tema. A lo largo de las próximas cápsulas estaremos explicando, hablando un poco más del mismo, y de igual forma, no hay que, como último comentario, es muy importante señalar que aquí el gobierno de Estados Unidos también está acusando que el gobierno de China, en este enfrentamiento que ambos países están teniendo, en esta guerra fría que está viviendo, que está empleando estas protestas que están viviendo en Estados Unidos ahora para que el gobierno chino le pegue en la imagen pública que tiene el gobierno de Estados Unidos. Entonces vamos a ver que dentro del contexto del coronavirus estamos viendo estas movilizaciones tan masivas, precisamente, inclusive parece que estamos viendo este catalizador que está sirviendo a la pandemia para poder evidenciar las carencias y los defectos que cada gobierno tiene a nivel mundial. En algunos estamos viendo la incapacidad de algunos gobernantes para poder implementar las medidas nacionales que evite la propagación de la pandemia. En esos países está desnudando el aparato burocrático, donde estamos viendo cómo algunos gobernantes son incapaces de implementar medidas correctas para ayudar a los mismos. Entonces es muy importante darle seguimiento a este tema. Vamos a comentar un poco más en próximas cápsulas. No olviden dar like al video, dejarme sus comentarios, suscribirse al canal. Hasta la próxima.